Ahorré durante 30 años para comprar una casa. La compré en secreto, sin decirle a nadie de mi familia. Cuando regresé a casa después de firmar los papeles, encontré a mi hija Yasmín y a mi yerno Luis cargando mis cosas hacia el cuarto más pequeño. Ellos ya se habían apoderado de mi casa sin mi permiso. Pero yo no hice escándalo. Tenía un plan diferente, y créanme, a ellos no les iba a gustar para nada. Me llamo Magda, tengo 74 años, y lo que acaban de escuchar suena imposible, pero es exactamente lo que me pasó. Durante 30 años trabajé como empleada doméstica, guardando cada dólar que ganaba. Mientras mis amigas se compraban vestidos nuevos o salían a restaurantes, yo vivía con lo mínimo indispensable. Mi vestido verde de los domingos era el mismo desde hace años. Comía frijoles y arroz casi todos los días, pero tenía un sueño que me mantenía de pie cada mañana. Quería mi propia casa. No una mansión, solo un lugar pequeño donde nadie pudiera decirme qué hacer, donde poner mis cosas, o cuándo encender la televisión. Un lugar que fuera completamente mío. Limpié casas de ricos que me trataban como si fuera invisible. Fregué pisos, limpié baños, preparé comidas para familias que ganaban en un mes lo que yo en todo un año. Pero cada humillación, cada dolor de espalda, cada noche que me acostaba exhausta, me acercaba más a mi meta. Guardé $25,000. $25,000 que nadie sabía que existían. Los escondí en una cuenta bancaria que abrí en secreto. Ni mi hija Yasmín, ni mi yerno Luis, ni siquiera mi hermana Nidia sabían de este dinero. ¿Por qué tanto secreto? Porque los conocía demasiado bien. Si hubieran sabido que tenía ahorros, habrían encontrado 1000 excusas para pedírmelos. Que si Luis necesitaba dinero para su negocio, que si Yasmín quería renovar su cocina, que si necesitaban pagar deudas. Siempre había una emergencia familiar que requería de mi dinero, pero nunca una que me beneficiara a mí. El día que vi la casa en venta, supe que era la mía. Era pequeña, modesta, con 2 recámaras, una sala, cocina y un patio trasero donde podría plantar mis flores. Costaba exactamente $24,500. Era como si el destino me estuviera diciendo que había llegado mi momento. Llamé al vendedor inmediatamente, programé la cita para verla, y esa misma tarde decidí comprarla. Pero tuve que ser muy astuta. Le dije a mi familia que me iba a visitar a mi prima Michelle, que vivía en otro estado. En realidad, me quedé en la ciudad, pero en un hotel barato, mientras arreglaba todos los papeles de la compra. Durante una semana completa estuve yendo y viniendo al banco, firmando documentos, hablando con abogados, organizando todo para que la casa fuera legalmente mía. Cada noche, en ese cuarto de hotel, me acostaba imaginándome despertando en mi propia casa, tomando café en mi propia cocina, viendo televisión en mi propio sofá. Finalmente llegó el día de firmar. Mis manos temblaban cuando puse mi nombre en los papeles. 74 años tenía, y por primera vez en mi vida, algo grande e importante era completamente mío. El vendedor me entregó las llaves con una sonrisa, y yo las agarré como si fueran las llaves del cielo. Magda Rodríguez, propietaria de una casa. Sonaba tan hermoso que quise gritarlo a los 4 vientos. Pero decidí guardar el secreto un poco más. Quería llegar a casa, contarles a todos la gran noticia, ver sus caras de sorpresa y orgullo. Imaginaba a Yasmín abrazándome, diciéndome lo orgullosa que estaba de su madre. Pensaba que Luis, por una vez, me miraría con respeto. Creía que mi hermana Nidia se alegraría genuinamente por mi triunfo. ¡Qué ingenua fui! Llegué a la casa donde vivía con Yasmín y Luis alrededor de las 3 de la tarde. Desde la puerta pude escuchar ruidos extraños, como si estuvieran moviendo muebles. Abrí la puerta con mi llave, esperando encontrarlos viendo televisión o almorzando. Pero lo que vi me dejó helada. Luis estaba cargando mi cómoda hacia el cuarto más pequeño de la casa. Yasmín tenía mis vestidos en los brazos, dirigiéndose hacia el mismo lugar. Mis cosas, todas mis pertenencias, estaban siendo trasladadas como si yo fuera una visita que se había quedado demasiado tiempo. ¿Qué están haciendo con mis cosas?, les pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si me hubieran dado una bofetada. Luis ni siquiera me miró, siguió cargando mi cómoda como si fuera lo más normal del mundo. Yasmín, mi propia hija, me volteó a ver con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, mamá, qué bueno que ya llegaste. Te tenemos una sorpresa increíble».
Luis y yo decidimos que ya es hora de que vivamos todos juntos como una familia de verdad. Estamos organizando mejor el espacio para que todos estemos más cómodos. Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en su tono que me puso los pelos de punta. Pero estas son mis cosas, y este es mi cuarto, le dije, señalando hacia mi recámara, que ahora tenía las cajas de ellos apiladas por todos lados. Luis finalmente habló, con esa voz condescendiente que siempre usaba conmigo. Mira, suegra, lo que pasa es que Yasmín está embarazada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Embarazada? Yasmín tenía 42 años. Esto era una sorpresa enorme. Y necesitamos el cuarto más grande para el bebé y para nosotros. Tú estarás perfecta en el cuarto pequeño. Es más acogedor para una persona sola. Embarazada. Mi hija iba a tener un bebé y no me había dicho nada hasta este momento, cuando ya habían decidido desplazarme de mi propio cuarto. Sentí una mezcla de alegría por la noticia y dolor por la manera en que me le estaban diciendo. Pero había algo más, algo que no podía definir pero que me hacía sentir incómoda. Felicidades, hija, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Pero no entiendo por qué tienen que mover todas mis cosas sin preguntarme. Podríamos haber hablado esto como familia. Yasmín se acercó y me tomó de las manos. Mamá, es que queríamos darte la sorpresa. Además, pensamos que te daría mucho gusto saber que tu nieto va a crecer aquí, en esta casa donde tú criaste a su madre. ¿No te parece hermoso? Hermoso. Sí, debería parecerme hermoso. Pero algo en todo esto me daba mala espina. ¿Por qué no me habían consultado antes de mover mis cosas? ¿Por qué tomaron la decisión por mí, como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia casa? Bueno, técnicamente no era mi casa todavía. Había estado viviendo aquí con ellos durante los últimos 5 años, desde que mi esposo murió, pero siempre sintiéndome como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Está bien, dije finalmente, pero me hubiera gustado que me preguntaran antes. Luis soltó una risita que me molestó profundamente. Suegra, usted siempre tan dramática. Al final del día, todos vivimos aquí, todos somos familia. ¿Qué importa quién duerma en qué cuarto? Lo importante es que estemos juntos. ¿Dramática? ¿En serio me había dicho dramática por querer que me consultaran sobre mis propias cosas? Pero decidí no hacer escándalo. Tenía noticias mucho más importantes que compartir. Noticias que iban a cambiar toda esta situación. Tienen razón, dije, sorprendiéndolos con mi tranquilidad. Somos familia, y las familias se apoyan. De hecho, yo también tengo una sorpresa para ustedes. Los dos se detuvieron y me miraron con curiosidad. Luis incluso dejó de cargar la caja que tenía en las manos. ¿Una sorpresa, mamá? ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntó Yasmín. Respiré profundo, sintiendo como el momento se volvía perfecto. Era mi momento de gloria, mi momento de demostrarles que la vieja Magda no era solo una carga familiar. Compré una casa para mí, para nosotros, si quieren. Una casa propia, pagada completamente, sin deudas, sin hipotecas. Ahorré durante 30 años para esto, y finalmente lo logré. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Yasmín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luis me miraba como si le hubiera dicho que había comprado una nave espacial. ¿Compraste qué? Finalmente logró articular mi hija. Una casa, hija. Una casa hermosa, con 2 recámaras, sala, cocina, patio. Todo pagado. $24,500 que ahorré trabajando todos estos años. Pensé que se alegrarían por mí, que estarían orgullosos. Pero las caras que vi no mostraban orgullo ni alegría. Mostraban algo completamente diferente. Yasmín intercambió una mirada con Luis que no supe cómo interpretar. Mamá, dijo Yasmín lentamente, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Nosotros creíamos que apenas tenías para tus gastos básicos. Siempre nos decías que no tenías ahorros. Porque sabía que si les decía que tenía dinero, encontrarían la manera de pedírmelo prestado para sus cosas. Y tenía razón, ¿verdad? Luis se acercó con una expresión que no me gustó nada. Suegra, con todo respeto, ¿no le parece un poco egoísta haber guardado todo ese dinero en secreto? Nosotros hemos tenido problemas económicos,
Hemos luchado para pagar las cuentas de esta casa, y usted tenía miles de dólares guardados sin decirnos nada. Mi dinero es mi dinero, Luis. Lo gané trabajando, limpiando casas, sacrificándome durante 30 años. Nadie me regaló nada. Pero mamá, interrumpió Yasmín, nosotros somos tu familia. Las familias comparten todo. Si hubiéramos sabido que tenías esos ahorros, habríamos podido planear mejor nuestras finanzas. Tal vez Luis no habría tenido que trabajar esos trabajos extras que tanto lo estresaron. No podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de felicitarme por mi logro, me estaban haciendo sentir culpable por haber ahorrado mi propio dinero. En lugar de estar orgullosos de que su madre había comprado su primera casa a los 74 años, me estaban reprochando por no haberles dado mi dinero a ellos. No puedo creer que en lugar de alegrarse por mí, me estén regañando, dije, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. No te estamos regañando, mamá, dijo Yasmín, usando ese tono condescendiente que había aprendido de su esposo. Solo estamos diciendo que habría sido mejor si hubiéramos sabido la verdad desde el principio. Pero bueno, ya está hecho. Lo importante ahora es decidir qué vamos a hacer con esa casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé perfectamente qué voy a hacer. Me voy a mudar ahí. Es mi casa. Luis y Yasmín se miraron otra vez con esa mirada cómplice que me estaba empezando a molestar profundamente. Suegra, dijo Luis, creo que no está pensando bien las cosas. Usted tiene 74 años. Vivir sola puede ser peligroso. ¿Qué tal si se cae y no hay nadie que la ayude? ¿Qué tal si le pasa algo en la noche? Además, mamá, continuó Yasmín, piénsalo bien. Yasmín está embarazada. Vamos a necesitar mucha ayuda con el bebé. Y tú siempre dijiste que querías ser una abuela presente. ¿Cómo vas a cuidar a tu nieto si vives en otra casa? Me quedé sin palabras por un momento. Estaban usando mi propio sueño de ser abuela contra mí, como si comprar mi propia casa fuera un acto de abandono familiar. Pero había algo en sus palabras que no me cuadraba, algo calculado y manipulador. Miren, dije, tratando de mantener la calma, podemos encontrar una solución que funcione para todos. La casa tiene 2 recámaras. Ustedes pueden mudarse conmigo si quieren, pero la casa es mía. Yo tomé la decisión, yo pagué por ella. Luis soltó una carcajada que me sonó cruel. ¿En serio, suegra? ¿Usted cree que nosotros vamos a dejar esta casa donde hemos vivido durante años para mudarnos a una casita que compró sin consultarnos? Esta casa tiene 3 recámaras, un jardín grande, está en un buen barrio. ¿Por qué íbamos a cambiarnos a algo más pequeño? Porque es mía, dije, alzando la voz por primera vez. Porque trabajé 30 años para tenerla. Porque es mi sueño. Mamá, no te alteres, dijo Yasmín, poniendo su mano en su vientre de manera dramática. El estrés no es bueno para el bebé. Mira, tengo una idea mejor. ¿Qué tal si vendemos tu casa y usamos ese dinero para mejorar esta casa? Podríamos remodelar, agrandar las recámaras, hacer una hermosa habitación para el bebé. Sería como si todos hubiéramos contribuido a nuestro hogar familiar. ¿Vender mi casa? ¿La casa que acababa de comprar después de 30 años de sacrificios? ¿Para mejoras en una casa que ni siquiera era mía? La sangre se me subió a la cabeza, pero algo dentro de mí me dijo que mantuviera la calma. Que observara. Que escuchara bien lo que realmente estaban diciendo. No voy a vender mi casa, Yasmín. Esa casa representa 30 años de mi vida. Ay, mamá, siempre tan sentimental, dijo ella, rodando los ojos. Las casas son solo ladrillos y cemento. Lo que importa es la familia que vive adentro. Luis asintió con entusiasmo. Exacto, suegra. Y nosotros somos su familia. ¿Para qué necesita una casa vacía cuando puede tener una casa llena de amor aquí con nosotros? Amor. Hablaban de amor mientras me habían movido todas mis cosas sin preguntarme. Hablaban de familia mientras me regañaban por haber ahorrado mi propio dinero. Algo definitivamente no estaba bien aquí, pero decidí seguirles la corriente para ver hasta dónde llegaba su manipulación. Está bien, dije lentamente. Voy a pensarlo. Pero por ahora, déjenme acomodarme en el cuarto pequeño. Estoy cansada del viaje. Por supuesto, mamá, dijo Yasmín, inmediatamente más alegre. Ya verás qué cómodo te va a quedar.
Luis hasta puso una lámpara nueva para que tengas buena luz para leer. Mientras me dirigía hacia el que ahora sería mi cuarto, escuché a Luis susurrarle algo a Yasmín. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era de complicidad, como si estuvieran celebrando algún tipo de victoria. Esa noche, acostada en una cama que era la mitad del tamaño de la mía anterior, en un cuarto que apenas tenía espacio para mi ropa, comencé a atar cabos. La embarazada historia no me convencía del todo. Yasmín había estado tomando píldoras anticonceptivas religiosamente durante años, siempre diciendo que no quería hijos. ¿Por qué el cambio repentino? Y más importante, ¿por qué habían empezado a mover mis cosas exactamente el día que yo regresé? Al día siguiente, mientras desayunábamos, decidí hacer algunas preguntas inocentes. Yasmín, hija, ¿cuándo supiste que estabas embarazada? Ella casi se atraganta con su café. Hace unos días. Sí, hace como una semana. ¿Y ya fueron al doctor? Luis intervino rápidamente. Todavía no, suegra. Pero Yasmín tiene todos los síntomas. Náuseas, mareos, ya sabe. Corazón. En todo el tiempo que llevaba ahí, no había visto a Yasmín con náuseas ni mareos. De hecho, anoche se había comido una cena completa y había tomado una cerveza. Pero no dije nada. ¿Y cuándo decidieron que querían el cuarto principal? Esta vez fue Yasmín quien contestó demasiado rápido. Cuando supimos del bebé, obvio. Necesitamos el espacio. Pero empezaron a mover mis cosas antes de que yo llegara, ¿verdad? Se hizo un silencio incómodo. Luis y Yasmín se miraron con esa mirada cómplice otra vez. No, mamá, empezamos cuando llegaste, mintió Yasmín. Pero yo había visto las cajas de ellos ya desempacadas en mi antiguo cuarto. Había visto que mi cómoda ya estaba en el cuarto pequeño antes de que llegara. Estaban mintiendo, y lo estaban haciendo muy mal. Esa tarde, decidí salir a dar una vuelta. Necesitaba aire fresco y pensar con claridad. Pero en realidad, tenía un plan. Fui directo a mi nueva casa. Sí, mi casa. Quería verla otra vez, tocar las llaves, recordar por qué había trabajado tanto por esto. La casa se veía hermosa bajo el sol de la tarde. Pequeña pero perfecta. Abrí la puerta y entré, sintiéndome inmediatamente en paz. Este era mi santuario, mi refugio, mi recompensa por una vida de trabajo duro. Aquí nadie podría moverme las cosas sin preguntarme. Aquí nadie me haría sentir como una carga. Caminé por cada cuarto, imaginándome cómo lo decoraría. En la recámara principal pondría mi cama, la que había compartido con mi difunto esposo. En la segunda recámara podría poner una mesa para coser, tal vez algunas plantas. La sala sería simple pero cómoda. La cocina, aunque pequeña, sería completamente mía. Mientras estaba ahí, parada en mi sala, tomé una decisión. No iba a vender esta casa. No iba a dejar que me manipularan. Pero tampoco iba a enfrentarlos directamente todavía. Iba a ser más inteligente que eso. Regresé a casa de Yasmín y Luis con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo te fue en tu caminata, mamá?, preguntó Yasmín. Muy bien, hija. De hecho, ya tomé una decisión sobre la casa. Los dos se enderezaron en el sofá, mirándome con expectación. Tienes razón. Somos familia, y las familias se apoyan. Voy a poner la casa en venta mañana mismo. La sonrisa que apareció en el rostro de Luis fue tan grande que parecía que le iban a doler las mejillas. Yasmín aplaudió como una niña pequeña. Ay, mamá, qué buena decisión. Ya verás cómo vamos a mejorar esta casa con ese dinero. Va a quedar preciosa. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. No tenía la más mínima intención de vender mi casa. Lo que iba a hacer era mucho mejor. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando, y después iba a darles la sorpresa de sus vidas. Al día siguiente, me levanté temprano y les dije que iba a ir al banco y luego con un agente de bienes raíces para poner la casa en venta. La verdad es que sí fui al banco, pero no para lo que ellos pensaban. Fui a abrir una caja de seguridad donde guardé una copia de todos los documentos de mi casa. También saqué $500 en efectivo, dinero que iba a necesitar para mi plan secreto. Cuando regresé a casa, Luis y Yasmín estaban en la sala con papeles extendidos sobre la mesa de centro.
Se veían muy emocionados, hablando en voz baja y señalando diferentes cosas en lo que parecían ser catálogos de remodelación. ¿Ya pusiste la casa en venta, mamá?, preguntó Yasmín en cuanto me vio entrar. Sí, hija. El agente dice que en este mercado, una casa como esa se puede vender rápidamente. Calcula que podríamos tenerla vendida en 2 o 3 semanas. Perfecto, exclamó Luis, sin ni siquiera intentar ocultar su entusiasmo. Yasmín y yo ya estuvimos viendo algunas ideas para la remodelación. Queremos agregar una habitación extra, renovar completamente la cocina, y tal vez poner un jacuzzi en el patio. ¿Un jacuzzi? Con mi dinero querían poner un jacuzzi. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Suena muy lujoso, dije, manteniendo mi tono neutral. ¿Cuánto calculas que costaría todo eso? Bueno, dijo Luis, consultando sus papeles, con los $24,500 de la casa, más unos $5,000 extra que podríamos pedir prestado, podríamos hacer una remodelación increíble. Esta casa quedaría como nueva. $5,000 extra. Encima de robarme mi casa, querían endeudarse más. Y estaba segura de que esperarían que yo ayudara a pagar esa deuda con mi pensión. ¿Y el bebé?, pregunté, mirando directamente a Yasmín. ¿No sería mejor usar ese dinero para cosas del bebé? Yasmín puso su mano en su vientre otra vez, en ese gesto dramático que había empezado a hacer cada vez que mencionaban al bebé. Ay, mamá, el bebé necesita un hogar hermoso donde crecer. Una cocina moderna, un baño renovado. Eso es más importante que comprarle ropa o juguetes ahora. Esa tarde, mientras ellos salieron a ver más opciones de remodelación, aproveché para hacer algunas llamadas. Primero llamé a mi hermana Nidia. Nidia, necesito preguntarte algo, pero no quiero que le digas nada a Yasmín todavía. ¿Qué pasa, Magda? Suenas extraña. ¿Tú sabías que Yasmín está embarazada? Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Embarazada? ¿Yasmín? ¿Estás segura? Eso es lo que ella me dijo. Dice que lo supo hace una semana. Magda, yo hablé con Yasmín hace 3 días y no me dijo nada de ningún embarazo. Además, ¿no te acuerdas? Ella siempre ha dicho que no quiere hijos. Incluso el año pasado, cuando tú le preguntaste por nietos, ella se rió y dijo que prefería viajar. Mi sospecha se estaba confirmando. Pero necesitaba más evidencia. Nidia, hay algo más. Compré una casa. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le conté toda la historia a mi hermana. Los 30 años de ahorros, la compra secreta, como Luis y Yasmín ya habían movido mis cosas, la presión para vender mi casa. Magda, eso no suena bien. Suena como si te estuvieran manipulando. Eso mismo pienso yo. Por eso necesito que me ayudes a descubrir qué está pasando realmente. ¿Qué quieres que haga? Ven a visitarme mañana. Haz como que es una visita normal, pero observa bien a Yasmín. Fíjate si realmente parece embarazada. Al día siguiente, Nidia llegó con un pastel, fingiendo que era una visita sorpresa. Yasmín la recibió con abrazos y besos, pero yo noté algo interesante. Cuando Nidia la abrazó, Yasmín se tensó ligeramente, como si no quisiera que su tía tocara su vientre. ¡Qué sorpresa, tía Nidia!, dijo Yasmín. Justo estaba preparando un té. Perfecto, yo traje pastel. Podemos merendar juntas como en los viejos tiempos. Mientras tomábamos té, Nidia fue muy astuta. Empezó a hablar de embarazos, de síntomas, de experiencias de otras mujeres de la familia. ¿Y tú cómo te sientes, Yasmín? ¿Tienes náuseas? Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de Michelle, no podía ni ver el café. Sí, un poquito. Pero no tan fuerte. ¿Y antojos? ¿Ya tienes antojos de algo específico? Yasmín vaciló por un momento. No, todavía no. Qué raro, dijo Nidia, fingiendo inocencia. Usualmente los antojos empiezan muy temprano. ¿Ya fuiste al doctor? Todavía no, pero voy la próxima semana. Después de que Nidia se fue, me acompañó hasta la puerta y me susurró al oído. Esa niña no está embarazada, Magda. Ni se comporta, ni se ve, ni habla como una mujer embarazada. Están mintiendo. Esa noche, fingí que me había acostado temprano, pero en realidad me quedé despierta,
escuchando. Alrededor de las 11, escuché que Luis y Yasmín estaban hablando en su cuarto. Salí en puntillas de mi cuarto y me acerqué a su puerta. Lo que escuché me confirmó todas mis sospechas. ¿Crees que se está creyendo lo del embarazo?, susurraba Luis. Sí, pero creo que Nidia sospecha algo. Me hizo muchas preguntas. No te preocupes. Solo tenemos que mantener la actuación unas semanas más, hasta que venda la casa y tengamos el dinero. ¿Y después qué? No puedo fingir estar embarazada para siempre. Después dices que perdiste el bebé. Ella se va a sentir tan mal que no va a hacer preguntas. Mi sangre hirvió. Estaban planeando fingir que perdían un bebé para manipularme emocionalmente. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Y si no quiere vender la casa?, preguntó Yasmín. Ya verás que sí. Vamos a hacerla sentir tan culpable que no va a tener más opción. Además, ¿para qué necesita una casa una vieja de 74 años? Es mucho mejor que ese dinero lo use la familia. Una vieja de 74 años. Así era como mi propio yerno se refería a mí. Y mi hija no dijo nada para defenderme. Tenemos que asegurarnos de que cuando venda, el dinero vaya directo a nuestra cuenta, continuó Luis. No podemos darle la oportunidad de cambiar de opinión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Le decimos que por razones fiscales, es mejor que el dinero de la venta vaya a nuestra cuenta, y que nosotros después manejamos los gastos de la remodelación. Así tenemos control total del dinero. Yasmín se rió por lo bajo. Mi mamá es tan ingenua. Se va a creer cualquier cosa que le digamos. Regresé a mi cuarto con el corazón destrozado, pero la mente más clara que nunca. Mi propia hija, la niña que había criado, educado y amado incondicionalmente, estaba participando en un plan para robarme. No solo querían mi dinero, querían hacerme sentir como una tonta en el proceso. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Magda había sobrevivido 74 años en este mundo, había criado hijos, había perdido a un esposo, había trabajado duro toda su vida. No había llegado hasta aquí para que dos manipuladores me robaran mis sueños. Esa noche tomé una decisión. Si querían jugar sucio, yo iba a jugar más sucio. Si querían manipulación, yo les iba a dar la manipulación de sus vidas. Pero ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Al día siguiente me levanté con una sonrisa que no había tenido en días. Había pasado toda la noche planeando mi estrategia, y ahora era momento de ponerla en acción. Si Luis y Yasmín querían jugar a ser astutos, yo les iba a enseñar lo que significaba realmente ser inteligente. Durante el desayuno, actué como la abuelita ingenua que ellos creían que era. Hijos, estuve pensando toda la noche en lo que me dijeron sobre manejar el dinero de la venta. Tienen razón, es mejor que ustedes se hagan cargo de todo. Yo no entiendo mucho de estas cosas financieras. Luis casi se atraganta con su café del gusto. Excelente decisión, suegra. Yasmín y yo nos vamos a encargar de que cada centavo se use sabiamente. Pero tengo una pequeña petición, continué, poniendo mi voz más dulce. Me gustaría que me enseñaran todos los recibos de lo que vayan comprando para la remodelación. Quiero ver cómo se va transformando la casa con mi dinero. Sería como estar participando en el proceso. Yasmín y Luis intercambiaron una mirada ligeramente preocupada. Claro, mamá, por supuesto. Te vamos a enseñar todo. Y otra cosita, agregué, fingiendo timidez. ¿Podrían darme $1000 en efectivo cuando llegue el dinero? Para mis gastos personales. Ustedes saben, medicinas, algunas cositas que necesito. Por supuesto, suegra. Lo que usted necesite. Perfecto. Estaban tan seguros de su plan que aceptaron todo sin sospechar nada. Esa tarde, mientras ellos fueron a cotizar materiales de construcción, yo puse en marcha la primera fase de mi plan. Fui a visitar a Karen, mi vecina de toda la vida, una mujer de 60 años que había sido testigo de todas mis luchas y triunfos. Karen, necesito tu ayuda con algo muy importante. Le conté toda la situación. Karen se puso furiosa. ¿Cómo se atreven? Magda, tú has sido demasiado buena con ellos. Es hora de que aprendan una lección. Por eso necesito tu ayuda. ¿Podrías hacerte pasar por la compradora de mi casa? ¿Qué quieres decir?
Quiero que llames a la casa y hables con Luis o Yasmín. Diles que eres una compradora interesada, que tienes el dinero en efectivo y que quieres cerrar el trato rápidamente. Diles que puedes pagar incluso un poco más del precio de venta si pueden acelerar el proceso. Karen sonrió con complicidad. Me encanta. ¿Cuál es tu plan completo? Voy a hacer que crean que la venta se cerró, que recibí el dinero, y voy a ver qué tan lejos llegan con su manipulación. Cuando hayan mostrado sus verdaderos colores completamente, entonces les voy a dar la sorpresa de sus vidas. Cuenta conmigo, Magda. Estos niños necesitan aprender que no se metan con sus mayores. Al día siguiente, Karen hizo su llamada magistral. Yo estaba en la sala cuando sonó el teléfono, y Luis contestó. ¿Aló? Sí, esta es la casa. ¿En serio? ¿Cuánto está dispuesta a pagar? ¿26,000? ¿En efectivo? Sí, claro que podemos agilizar el proceso. Cuando colgó, Luis estaba radiante de emoción. Suegra, tengo noticias increíbles. Una señora llamó, dice que quiere comprar su casa, y está dispuesta a pagar $26,000 en efectivo si podemos cerrar el trato esta semana. Fingí sorpresa y emoción. ¿En serio? $1,500 más? ¡Qué maravilloso! Sí, dice que acaba de vender su casa y tiene el dinero disponible inmediatamente. Podríamos tener el dinero en nuestras manos para el viernes. Yasmín apareció corriendo desde la cocina. ¿Es cierto? Ya tenemos compradora. Sí, y pagando más de lo que pedíamos. Esto es perfecto. Podemos empezar la remodelación inmediatamente. Durante los siguientes días, Karen siguió llamando, haciendo preguntas que una compradora real haría, manteniendo la ilusión perfectamente. Mientras tanto, Luis y Yasmín se volvieron cada vez más ansiosos y emocionados. Empezaron a hacer planes más elaborados, hablando de jacuzzis, pisos de mármol, electrodomésticos de lujo. El jueves por la noche, Karen me llamó y habló lo suficientemente fuerte para que Luis y Yasmín escucharan. Señora Magda, soy la compradora de su casa. Mañana tengo el dinero listo. ¿Puede venir a firmar los papeles a las 10 de la mañana? Por supuesto, respondí, actuando emocionada. Nos vemos mañana. Cuando colgué, Luis y Yasmín me miraban con ojos brillantes de codicia. ¿Mañana ya tienes el dinero, mamá?, preguntó Yasmín. Sí, hija. $26,000 en efectivo. Ya podrán empezar con sus planes de remodelación. Esa noche los escuché celebrando en su cuarto, hablando de todo lo que iban a comprar, de cómo iban a disfrutar mi dinero. Incluso escuché a Luis decir, la vieja ni se va a dar cuenta cuando nos quedemos con todo. El viernes por la mañana, me arreglé como si fuera a una cita importante. Me voy a firmar los papeles, anuncié. Regreso en unas horas con el dinero. Perfecto, mamá. Nosotros vamos a ir comprando algunas cosas mientras tanto, dijo Yasmín. En lugar de ir a encontrarme con Karen, fui a mi verdadera casa. Pasé la mañana ahí, limpiando, organizando, preparándola para lo que venía. Alrededor de las 2 de la tarde, regresé a casa de Luis y Yasmín con un sobre grande en las manos. Ya está, anuncié triunfalmente. La casa está vendida. Aquí está el dinero. Luis prácticamente saltó del sofá. Puedo verlo. Abrí el sobre y les mostré un fajo de billetes que había preparado cuidadosamente. Eran en su mayoría billetes de $1 con algunos de mayor denominación en la parte superior, pero desde lejos parecían $26,000 reales. «Dios mío», exclamó Yasmín. «Es tanto dinero». Como prometí, dije, contando $1,000 reales que puse en mi bolsa, estos son para mis gastos personales. El resto es para la remodelación. Luis tomó el sobre con manos temblorosas. Suegra, vamos a hacer que este dinero rinda al máximo. Va a ver qué casa tan hermosa vamos a tener. Hay solo una condición, dije, poniendo mi voz seria. Quiero que me muestren recibos de todo lo que compren. Y quiero estar presente cuando contraten a los trabajadores. Después de todo, es mi dinero y quiero asegurarme de que se use bien. La cara de Luis cambió ligeramente. Bueno, suegra, hay ciertas cosas que es mejor que nosotros manejemos solos. Los contratistas a veces se aprovechan cuando ven a personas mayores.
Es mejor que nosotros negociemos. No, Luis. Insisto en estar presente en todas las transacciones importantes. Mamá, interrumpió Yasmín, usando ese tono condescendiente otra vez. Confía en nosotros. Somos tu familia. No te vamos a robar. ¿No me iban a robar? Si hubiera estado bebiendo algo, me habría ahogado de la risa. Está bien, dije finalmente, pero quiero ver los recibos. Por supuesto, mamá. Te vamos a enseñar cada recibo. Esa tarde, Luis salió a hacer las primeras compras. Regresó 3 horas después con una sonrisa enorme y bolsas de una tienda de electrónicos. Suegra, mire lo que compré para la casa, dijo, sacando una televisión de pantalla gigante. Esta va a quedar perfecta en la sala remodelada. ¿Una televisión? ¿Eso era lo primero que compraba con mi supuesto dinero? ¿No deberían empezar con materiales de construcción?, pregunté. Ay, mamá, dijo Yasmín. Luis sabe lo que hace. Además, conseguimos una oferta increíble en esta televisión. Era ahora o nunca. ¿Puedo ver el recibo? Luis vaciló por un momento. Se me olvidó pedirlo, pero no se preocupe, la próxima vez se lo traigo. Claro que se le había olvidado, porque probablemente había comprado esa televisión con una tarjeta de crédito, planeando pagarla con mi dinero más tarde. Al día siguiente, Yasmín salió y regresó con bolsas de ropa. Mamá, necesitaba ropa de maternidad. El bebé está creciendo y ya no me queda nada. Ropa de maternidad para un embarazo falso, comprada con mi dinero robado. La ironía era tan grande que casi me da risa. ¿También tienes el recibo de eso? Sí, pero está en el carro. Te lo traigo después. Por supuesto que estaba en el carro. Durante los siguientes días, Luis y Yasmín siguieron comprando cosas para la remodelación que incluían ropa cara, cenas en restaurantes lujosos y aparatos electrónicos. Cada vez que les pedía recibos, tenían una excusa diferente. Era hora de la segunda fase de mi plan. Una semana después de la supuesta venta, decidí que era momento de subir la presión. Durante el desayuno, puse mi cara más preocupada. Hijos, estoy un poco confundida. He estado sumando mentalmente todo lo que han comprado, y creo que ya gastaron como $10,000, pero no veo ninguna mejora en la casa. Luis se puso nervioso inmediatamente. No, suegra, no hemos gastado tanto. Tal vez unos 5,000, y es porque estamos comprando materiales de calidad. ¿Materiales de calidad? La televisión y la ropa son materiales de construcción. Yasmín intervino rápidamente. Mamá, tú no entiendes cómo funcionan las remodelaciones. Hay que comprar algunas cosas por adelantado cuando están en oferta. Después vienen los trabajadores. ¿Y cuándo vienen los trabajadores? La próxima semana, dijo Luis sin dudarlo. Ya contraté una cuadrilla completa. Van a empezar con la cocina. Mentira tras mentira. Pero yo seguí el juego. Me da mucho gusto. ¿Puedo conocer al contratista? Bueno, él es muy ocupado. Pero no se preocupe, yo me encargo de todo. Esa tarde, mientras ellos salieron otra vez a comprar materiales, decidí hacer una pequeña investigación. Llamé a 3 empresas de construcción locales y pregunté si Luis había contactado con ellos recientemente. Ninguna de las 3 tenía registro de su nombre. También decidí revisar el sobre donde supuestamente guardaban mi dinero. Lo encontré en el cajón de la cómoda de su cuarto, y cuando lo abrí, mi sangre hirvió. Quedaban menos de $8,000, y eso contando los billetes falsos que yo había puesto. En una semana, habían gastado casi todo en cosas que no tenían nada que ver con remodelación. Pero lo que más me molestó fue encontrar un recibo arrugado en el fondo del cajón. Era de una joyería cara del centro. Luis había comprado una cadena de oro de $2,000. Con mi dinero había comprado joyas para él. Esa noche, cuando regresaron, noté que Luis efectivamente traía una cadena nueva brillando en su cuello. «¡Qué linda cadena, Luis!», dije, fingiendo admiración. «Es nueva». Se tocó el cuello nerviosamente. «Ah, esta, me la regaló mi hermano por mi cumpleaños». Su cumpleaños había sido 6 meses atrás, y yo había estado presente. Su hermano le había regalado una camisa.
Pero seguí actuando como la abuela ingenua. ¡Qué hermano tan generoso! Debe haber costado mucho dinero. No, no creo. Mi hermano no gasta tanto en regalos. Al día siguiente, escalé mi actuación. Durante el almuerzo, puse mi cara más triste y preocupada. Hijos, necesito confesarles algo. Ambos me miraron con atención inmediata. Anoche no pude dormir, pensando en el dinero. Es que esos $26,000 eran literalmente todo lo que tenía en el mundo. Si algo sale mal con la remodelación, o si hay gastos extras, yo no tengo más dinero de respaldo. Yasmín me tomó de la mano con falsa compasión. Ay, mamá, no te preocupes. Todo va a salir perfecto. Es que he estado viendo que ustedes compran muchas cosas, y yo no veo que empiecen los trabajos de construcción. Me da miedo que se acabe el dinero antes de que realmente mejoren la casa. Luis se veía incómodo, pero mantuvo su fachada. Suegra, confíe en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿Podrían por favor enseñarme el dinero que queda? Solo para tranquilizarme. Se miraron con pánico evidente. Mamá, el dinero está en el banco. Es más seguro ahí, mintió Yasmín. ¿En el banco? Pero ayer vi el sobre en su cuarto. Sí, pero después lo llevamos al banco. Por seguridad. ¡Qué buena idea! ¿Podrían llevarme al banco para ver el estado de cuenta? Luis se aclaró la garganta nerviosamente. El problema es que la cuenta está a nuestro nombre, por lo que usted no puede ver los movimientos. Pero no se preocupe, está todo ahí. Claro que estaba a su nombre. Así podían gastárselo sin que yo tuviera ningún control. Está bien, dije, fingiendo alivio. Pero por favor, empiecen pronto con los trabajos reales. Es que cuando veo esa televisión nueva, esa ropa cara, me pregunto si realmente van a quedar fondos suficientes para la remodelación. Por supuesto que van a quedar fondos, exclamó Luis, alzando ligeramente la voz. ¿Por qué desconfía tanto de nosotros? No desconfío, hijo. Solo estoy preocupada. Son 30 años de mi vida en esos ahorros. Yasmín se levantó bruscamente de la mesa. Mamá, ya me cansé de tus dudas. Nosotros somos tu familia. Si no puedes confiar en tu propia familia, ¿en quién vas a confiar? Tienes razón, hija. Perdón por preocuparme tanto. Pero esa noche, mientras fingía dormir, los escuché discutiendo en su cuarto. ¿Crees que sospecha algo?, susurraba Yasmín. No lo sé, pero me está poniendo nervioso con tantas preguntas. ¿Cuánto dinero queda? Como $6,000. Pero necesito comprar las llantas nuevas para el carro, y tú querías esa bolsa que viste ayer. ¿Y qué le vamos a decir cuando pregunte por los trabajadores? Ya se me ocurrirá algo. Tal vez podemos decir que hubo un retraso. Luis, ¿y si contratas aunque sea a alguien para que haga algo pequeño? Para que ella vea que sí hay trabajo. Sí, buena idea. Puedo pedirle a mi primo Jorge que venga a pintar una pared o algo así. Le pago $100 y listo. Mi primo Jorge. Iban a traer al primo de Luis a hacer teatro, pintando una pared con mi dinero, solo para seguir con su farsa. Al día siguiente, Luis anunció triunfalmente: suegra, tengo buenas noticias. Los trabajadores van a empezar mañana. Van a comenzar pintando la sala para prepararla para los cambios más grandes. ¡Qué emocionante! Puedo conocer al trabajador. Él no habla muy bien español. Es mejor que lo deje trabajar tranquilo. Por supuesto que no hablaba español. Jorge probablemente era tan mentiroso como su primo. Al día siguiente, efectivamente llegó Jorge. Era un hombre de unos 30 años, obviamente nervioso, que empezó a pintar una pared de la sala con pintura amarilla barata. Yo me senté en el sofá a observarlo, y el pobre hombre estaba tan nervioso que salpicó pintura por todas partes. ¡Qué bonito color amarillo!, comenté. Es pintura de buena calidad. Jorge me miró con pánico y balbuceó: sí, muy buena. ¿Cuánto costó la pintura? Miró a Luis desesperadamente. Luis intervino rápidamente: yo me encargo de esos detalles, suegra. Usted no se preocupe. Jorge terminó de pintar esa única pared en 3 horas.
Una pared que cualquier persona podría haber pintado en una hora. Cuando terminó, Luis le dio $100 en efectivo y Jorge se fue corriendo como si la casa estuviera en llamas. ¿Eso es todo?, pregunté. Solo una pared. Es el primer día, mamá. Mañana viene a ser más. Pero Jorge nunca regresó. Después de 3 días esperándolo, Luis anunció que el trabajador había tenido una emergencia familiar y no podría continuar por ahora. Era tiempo de la tercera fase de mi plan. La fase donde iba a dejar de actuar como víctima y empezar a mostrarles quién era realmente Magda. Una semana después del fiasco con Jorge, decidí que había llegado el momento de comenzar a cerrar la trampa. Pero antes necesitaba una aliada más dentro de la familia. Llamé a Michelle, la hija de mi hermana Nidia, una chica inteligente de 28 años que trabajaba como contadora. Michelle, necesito que me hagas un favor muy importante, pero tiene que quedar entre nosotras. Dime, tía Magda, ¿qué necesitas? Quiero que vengas a casa mañana y les digas a Luis y Yasmín que trabajas en el banco donde supuestamente depositaron mi dinero. Diles que hay un problema con la cuenta. ¿Qué tipo de problema? Diles que el banco necesita que yo firme algunos papeles porque hay una investigación de impuestos sobre la venta de la casa. Que necesitan ver el dinero físicamente para verificar que todo esté en orden. Michelle se rió. Tía, me encanta cuando te pones astuta. ¿Cuál es tu plan? Voy a desenmascarar a estos ladrones de una vez por todas. Pero necesito que ellos mismos se delaten. Al día siguiente, Michelle llegó a la casa vestida profesionalmente, con un maletín y una carpeta llena de papeles falsos que habíamos preparado. Buenos días, soy Michelle García del Banco Nacional. ¿Son ustedes los señores Luis y Yasmín Rodríguez? Luis palideció inmediatamente. Sí, somos nosotros. ¿Pasó algo? Necesito hablar con ustedes sobre la cuenta donde depositaron el dinero de la venta de la casa de la señora Magda Rodríguez. Yasmín se puso nerviosa instantáneamente. ¿Qué problema hay? Bueno, resulta que Hacienda está investigando algunas transacciones grandes en efectivo y necesitamos verificar que el dinero esté completo en la cuenta. ¿Podrían acompañarme al banco para hacer una verificación? Luis empezó a sudar. ¿Es realmente necesario? Es que estamos muy ocupados hoy. Me temo que sí es obligatorio. Si no se presenta hoy, tendríamos que congelar la cuenta y reportar la situación como sospechosa. Congelar la cuenta. Yasmín parecía a punto de desmayarse. Sí, hasta que se aclare la situación. ¿Cuánto dinero tiene exactamente en la cuenta? Luis y Yasmín se miraron con pánico total. Todo el dinero está ahí, tartamudeó Luis. Los $26,000 completos. Sí, bueno, menos algunos gastos pequeños que hicimos para la remodelación. ¿Cuánto gastaron exactamente? Como 5,000, mintió Yasmín. Michelle sacó una calculadora y fingió hacer cálculos. Perfecto. Entonces deberían tener $21,000 en la cuenta. ¿Pueden confirmar esa cantidad? El silencio que siguió fue tan tenso que se podría haber cortado con tijeras. Luis parecía que iba a vomitar. Señor Luis, ¿puede confirmar que tienen $21,000 en la cuenta? Es que, verá, tuvimos algunos gastos inesperados adicionales, balbuceó Luis. ¿Cuánto tienen exactamente? Otro silencio mortal. Señores, si no me pueden dar una respuesta clara, voy a tener que asumir que hay irregularidades con el dinero. No, gritó Yasmín. No hay irregularidades. Es solo que usamos más dinero del planeado. ¿Cuánto más? Como 10,000 más, susurró Yasmín. Michelle fingió shock total. Me están diciendo que de $26,000 solo les quedan 11,000. Pero todo fue para la casa, exclamó Luis desesperadamente. Para mejoras. Puede preguntarle a mi suegra. En ese momento, me levanté del sofá donde había estado sentada, fingiendo leer una revista. Preguntarme qué, Luis. Dile a la señora del banco que todo el dinero lo usamos para mejoras de la casa. Los miré directamente a los ojos. ¿Qué mejoras, Luis? ¿La televisión que compraste es una mejora de construcción?
¿Tu cadena de oro de $2000 es material de construcción? La ropa cara de Yasmín son herramientas de trabajo. Sus caras se pusieron completamente blancas. ¿Cómo sabes? Empezó a decir Yasmín. ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sé que se gastaron mi dinero en lujos para ustedes mientras me mentían sobre remodelaciones? ¿Cómo sé que Luis compró llantas nuevas para su carro con mi dinero? ¿Cómo sé que han estado viviendo como reyes con el dinero que yo ahorré trabajando 30 años? Luis trató de defenderse. Suegra, nosotros íbamos a hacer las mejoras, pero... ¿Pero qué, Luis? Pero decidieron robarse mi dinero primero y mentirme después. No te robamos, gritó Yasmín. Tú nos diste ese dinero. ¿Yo les di mi dinero para que se compraran joyas y ropa? ¿Cuándo dije eso? Michelle decidió intervenir para mantener el teatro. Señores, esto es muy grave. Estamos hablando de mal uso de fondos. Voy a tener que reportar esta situación. No, por favor, suplicó Luis. Podemos explicar todo. Sí, dije yo, sintiendo como la ira crecía en mi pecho. Explíquenme. Explíquenme cómo justifican haberse gastado $15,000 de mi dinero en cosas personales mientras me mentían sobre remodelaciones. Mamá, tú no entiendes, empezó Yasmín con lágrimas falsas. Nosotros necesitábamos esas cosas. Luis necesitaba el carro arreglado para trabajar. Yo necesitaba ropa porque estoy embarazada. Basta, grité, perdiendo finalmente la compostura. Basta de mentiras. No estás embarazada, Yasmín. Lo sé todo. Sé que inventaron el embarazo para manipularme. Sé que planearon desde el principio robarme mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yasmín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Creían que era una vieja estúpida que no se iba a dar cuenta? Pensaban que podían manipularme y yo nunca me iba a enterar. Luis intentó una última mentira desesperada. Suegra, usted está confundida. Yasmín sí está embarazada. ¿Y nosotros? Cállate, rugí con una voz que no sabía que tenía. Los escuché planeando todo. Los escuché riéndose de mí. Los escuché llamándome la vieja y diciendo que nunca me iba a dar cuenta. Yasmín empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales de pánico. Mamá, por favor, déjanos explicarte. ¿Explicarme qué? Cómo mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, decidió robarse los ahorros de toda mi vida. ¿Cómo planeas fingir que perdiste un bebé para manipularme emocionalmente? Yasmín se puso completamente pálida. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. Sé que no hay embarazo. Sé que no hay remodelación. Sé que se robaron mi dinero para darse la gran vida mientras me mentían en mi cara. Michelle decidió que era momento de revelar su verdadera identidad. Además, dijo quitándose los lentes falsos, yo no trabajo en ningún banco. Soy Michelle, la hija de Nidia. Tu tía Magda me pidió que viniera a ayudarla a desenmascarar a 2 ladrones. Luis y Yasmín se miraron con horror total, dándose cuenta de que habían caído completamente en la trampa. Y hay algo más que ustedes no saben, continué, sintiendo el momento perfecto para la revelación final. Ese dinero que se robaron no era real. ¿Qué? Susurró Yasmín. Sonreí con la satisfacción más dulce de mi vida. Nunca vendí mi casa. Todo fue una actuación para ver hasta dónde llegaban con su robo y sus mentiras. ¿Qué quieres decir con que no vendiste la casa?, preguntó Luis con voz temblorosa. Me senté tranquilamente en mi silla, disfrutando cada segundo de su confusión y pánico. Exactamente lo que escuchaste, Luis. Mi casa nunca estuvo en venta. Karen, mi vecina, fue quien hizo las llamadas fingiendo ser la compradora. El dinero que ustedes se robaron eran en su mayoría billetes de $1 con algunos billetes reales encima. Se robaron aproximadamente $2,000 reales y $22,000 en dinero falso. Yasmín se llevó las manos a la boca, horrorizada. Pero mamá, nosotros gastamos dinero real. Compramos cosas reales. Por supuesto que gastaron dinero real. Su propio dinero. El dinero de sus tarjetas de crédito. El dinero que no tenían. Mientras ustedes creían que estaban gastando mi dinero, en realidad se estaban endeudando solos.
Luis revisó frenéticamente sus bolsillos y sacó su teléfono. Empezó a revisar sus aplicaciones bancarias con manos temblorosas. «Dios mío», gritó. «Yasmín, mira el estado de la tarjeta de crédito». Yasmín tomó el teléfono y su cara se puso verde. «Luis, debemos $18,000. $18,000. Pero ustedes pensaron que era mi dinero», dije con calma. «Pensaron que podían vivir como ricos gastando los ahorros de toda mi vida mientras me mentían descaradamente». «Mamá, por favor», suplicó Yasmín, cayendo de rodillas. «Fue una mala decisión. Nos dejamos llevar. Pero podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué, Yasmín? ¿Su deuda de $18,000? ¿O el hecho de que planearon robarme y mentirme?» Luis empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando». «Oh, pero está pasando, Luis. Y hay más». Los dos me miraron con terror. Durante estas semanas, mientras ustedes gastaban y mentían, yo estuve ocupada haciendo otras cosas. Por ejemplo, contacté a un abogado. «¿Un abogado?», preguntó Yasmín con voz quebrada. «Sí». Le conté toda la situación. Le expliqué cómo habían movido mis cosas sin mi permiso, cómo habían planeado manipularme para que les diera mi dinero, cómo habían inventado un embarazo falso para chantajearme emocionalmente. Michelle sacó unos papeles de su maletín. «De hecho, aquí tengo los documentos que el abogado preparó». «¿Qué documentos?», murmuró Luis. «Una orden de desalojo», dijo Michelle. «La tía Magda tiene derecho legal a pedirles que se vayan de esta casa». «Pero esta casa es nuestra», protestó Yasmín. «Hemos vivido aquí durante años». «Esta casa está a nombre de los padres de Luis», dije tranquilamente. «Y cuando ellos murieron, se la dejaron a Luis y sus 2 hermanos. Pero Luis nunca completó los trámites legales para transferir su parte a su nombre. Técnicamente, él no tiene más derecho a esta casa que yo». Luis se puso completamente pálido. «¿Cómo sabes eso?» «Porque investigué, Luis. Mientras ustedes planeaban robarme, yo estuve investigando todo sobre ustedes. También descubrí que deben 3 meses de hipoteca». «Eso no es cierto», gritó Luis. Michelle sacó más papeles. «Aquí están los registros públicos. 3 meses de atraso, Luis. El banco los va a ejecutar si no pagan pronto». La cara de Yasmín era una máscara de horror total. «Luis, ¿es cierto eso?» Yo iba a arreglar eso con el dinero de tu mamá», admitió finalmente. «Ahí está», grité triunfalmente. «Ahí está la verdad. Planearon robar mi dinero para pagar sus deudas». «No era robar», dijo Luis desesperadamente. Era un préstamo familiar». «¿Un préstamo que nunca me pidieron? ¿Un préstamo basado en mentiras y manipulación? ¿Un préstamo que planeaban hacer fingiendo la muerte de un bebé?» Yasmín empezó a llorar histéricamente. «Mamá, por favor, perdónanos. Estábamos desesperados. No sabíamos qué hacer». Estaban tan desesperados que decidieron robarle a una anciana de 74 años que trabajó 30 años para ahorrar ese dinero. «No eres solo cualquier anciana», gritó Luis. «Eres familia. Las familias se ayudan». «¿Las familias se ayudan?», pregunté, levantándome lentamente. ¿Mover mis cosas sin preguntarme es ayuda familiar? ¿Mentirme sobre un embarazo es ayuda familiar? ¿Planear fingir la muerte de un bebé es ayuda familiar? «Mamá, por favor», sollozó Yasmín. «Podemos devolverte todo el dinero». «¿Con qué dinero, Yasmín? ¿Con los $18,000 que deben? ¿Con los 3 meses de hipoteca atrasados? ¿Con qué van a devolverme algo?» Luis se acercó a mí con desesperación. «Suegra, por favor, no nos haga esto. Somos familia. Yasmín es su única hija». «Mi única hija», repetí lentamente. «Mi única hija que decidió traicionarme de la manera más cruel posible. Fue un error, mamá. Un error terrible. Pero podemos enmendarlo». «¿Saben que fue un error?», pregunté, sintiendo la ira crecer otra vez. «Pensar que podían engañar a Magda Rodríguez.
Pensar que una mujer que sobrevivió 74 años en este mundo, que trabajó desde los 14 años, que crió hijos sola después de que su esposo murió, que ahorró centavo por centavo durante 30 años, sería lo suficientemente estúpida para no darse cuenta de que le estaban robando. Mamá, tienes razón. Fuimos unos tontos. Pero, por favor. No. Grité. Se acabaron por favor. Se acabaron las súplicas. Tuvieron su oportunidad de ser una familia real y la desperdiciaron. Michelle se acercó con más papeles. Tía Magda, también tengo esto. ¿Qué es?, preguntó Yasmín con terror. Una denuncia preparada por fraude y manipulación de ancianos. Si tu mamá la firma, ustedes podrían enfrentar cargos criminales. Luis se desplomó en el sofá. No, no puede ser. Oh, sí puede ser, Luis. En este estado, el abuso financiero de ancianos es un delito grave. Pueden ir a la cárcel. Pero mamá, suplicó Yasmín, no puedes hacernos eso. Soy tu hija. Mi hija, repetí, sintiendo como mi corazón se rompía y se endurecía al mismo tiempo. Mi hija que me traicionó por dinero. Por favor, no firmes esa denuncia. Haremos cualquier cosa. Pagaremos todo. ¿Con qué van a pagar, Yasmín? Están en bancarrota. Van a perder esta casa. Y encima me iban a robar a mí también. Luis se puso de pie bruscamente. Está bien. Ya entendimos. Nos equivocamos. ¿Pero qué quiere que hagamos ahora? Díganos qué quiere. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo una calma fría que nunca había experimentado antes. Quiero que se vayan. ¿Qué?, susurró Yasmín. Quiero que salgan de mi vista. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan de esta casa hoy mismo. ¿Pero a dónde vamos a ir?, preguntó Yasmín desesperadamente. No me importa. Vayan a casa de la familia de Luis. Vayan a un hotel. Vayan a donde quieran. Pero no quiero verlos más. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué iba a pasar conmigo cuando planearon robarme todos mis ahorros?, respondí. Se preocuparon por lo que me iba a pasar a mí cuando ya no tuviera dinero. Esto es diferente, dijo Luis. ¿Diferente? ¿Por qué es diferente? Porque ahora son ustedes los que van a sufrir las consecuencias de sus acciones. Michelle puso los papeles sobre la mesa. Tía Magda, ¿quieres que firme la denuncia? Miré a Yasmín, mi única hija, la niña que había criado con tanto amor, que ahora estaba arrodillada en el piso llorando. Miré a Luis, el hombre que había creído que podía manipular a una anciana sin consecuencias. Tienen 1 hora, dije finalmente. 1 hora para empacar sus cosas más importantes y salir de esta casa. Si no se han ido en 1 hora, firmo la denuncia y llamo a la policía. Yasmín y Luis se miraron con desesperación total, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. Los siguientes minutos fueron un caos de súplicas, promesas vacías y lágrimas falsas. Mamá, por favor, recapacita, insistía Yasmín mientras empacaba frenéticamente sus cosas. Somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se respetan, respondí firmemente. Las familias no se roban entre sí. Luis intentó una última manipulación. Suegra, piénselo bien. Si nos echa, se va a quedar completamente sola. ¿Quién va a cuidarla cuando esté enferma? ¿Quién va a estar con usted en sus últimos años? Me reí con amargura. ¿Cuidarme? Luis, ustedes no me cuidaban. Me toleraban. Me soportaban. La diferencia es enorme. Eso no es cierto, protestó Yasmín. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una decisión familiar? Me trataban como un mueble más de la casa, útil para limpiar y cocinar, pero invisible para todo lo demás. Michelle, que había estado observando todo en silencio, se acercó a mí. Tía Magda, creo que es momento de contarles el resto de la historia. Yasmín y Luis se detuvieron en seco. ¿El resto de qué historia?, preguntó Luis con miedo. Sonreí por primera vez en semanas, sintiendo una satisfacción profunda. Ah, sí. Hay algunas cosas más que ustedes no saben. ¿Qué cosas?,
murmuró Yasmín. Por ejemplo, que durante estas semanas, mientras ustedes gastaban dinero que creían que era mío, yo estuve muy ocupada preparando mi nueva vida. ¿Tu nueva vida? Sí, hija. Mi nueva vida en mi casa. La casa que compré con mis ahorros y que nunca estuvo en venta. Caminé hacia la ventana, sintiendo una paz que no había experimentado en años. ¿Saben qué hice ayer mientras ustedes estaban comprando materiales de construcción, con dinero falso? Se quedaron en silencio. Fui a mi casa y la amuebló completamente. Compré una cama nueva, un sofá cómodo, una mesa de comedor pequeña pero hermosa. Llené la cocina con todo lo que necesito. Incluso planté flores en el jardín. ¿Con qué dinero?, preguntó Luis. Con mis propios ahorros, Luis. Resulta que cuando no tienes que mantener a 2 parásitos adultos, el dinero rinde mucho más. Michelle sonrió. También le ayudé a instalar un sistema de seguridad muy bueno. ¿Un sistema de seguridad?, preguntó Yasmín. Por supuesto. Una mujer de mi edad, viviendo sola, necesita protección. Cámaras, alarmas, sensores de movimiento. Todo lo mejor. Luis se veía cada vez más desesperado. Suegra, por favor, no nos haga esto. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. ¿Cambiar?, pregunté, volteándome hacia él. Luis, tú tienes 45 años. Yasmín tiene 42. Si a esta edad no han aprendido valores básicos como el respeto y la honestidad, ya no van a cambiar. Eso no es justo, sollozó Yasmín. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Mi voz se alzó nuevamente. Yasmín, ¿cuántas oportunidades te di durante todos estos años? ¿Cuántas veces te presté dinero que nunca me devolviste? ¿Cuántas veces cuidé esta casa mientras tú y Luis se iban de vacaciones? ¿Cuántas veces cociné, limpié y me hice invisible para que ustedes estuvieran cómodos? Pero mamá. No hay, pero mamá. Tuvieron años de oportunidades para tratarme como familia de verdad, y las desperdiciaron todas. Michelle revisó su reloj. Tía Magda, han pasado 40 minutos. Tienen 20 minutos más, anuncié. Después de eso, firmo los papeles. El pánico en sus caras se intensificó. Empezaron a empacar más rápidamente, discutiendo entre ellos sobre qué llevarse y qué dejar. Esto es culpa tuya, le gritó Yasmín a Luis. Tú fuiste el que dijo que sería fácil manipularla. Tú también estuviste de acuerdo, respondió Luis. Tú también querías el dinero. Por el bebé. No hay bebé, Yasmín. Nunca hubo bebé. Todo fue una mentira para robarle a tu madre. Escuchar cómo se echaban la culpa mutuamente fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Estas no eran personas que se amaran de verdad. Eran 2 oportunistas que se habían unido para aprovecharse de otros, y ahora que su plan había fallado, se atacaban como animales. Karen apareció en la puerta en ese momento, perfectamente a tiempo. Magda, ¿cómo están las cosas por aquí? Karen, perfecto. Justo a tiempo para ser testigo. Karen miró las maletas y las caras de pánico de Luis y Yasmín. Ah, veo que ya saben la verdad. Karen, dijo Yasmín desesperadamente. Por favor, ayúdanos. Tú conoces a mi mamá desde hace años. Dile que nos perdone. Karen la miró con una mezcla de lástima y disgusto. Yasmín, yo vi a tu madre trabajar durante 30 años. La vi levantarse a las 5 de la mañana para ir a limpiar casas ajenas. La vi ahorrar cada centavo, comprando ropa usada, comiendo lo más barato, sacrificando todo por ese sueño de tener su propia casa. Pero nosotros somos su familia. ¿Familia?, interrumpió Karen. ¿Tú crees que la familia se roba los sueños? Magda trabajó 3 décadas para comprar esa casa, y ustedes quisieron robársela en 3 semanas. Luis hizo un último intento desesperado. Karen, usted también tiene hijos. Usted entiende que a veces las familias pasan por momentos difíciles. Mis hijos, dijo Karen firmemente, jamás se atreverían a robarme. Porque yo los crié con valores. Con respeto. Con amor real, no con manipulación. Michelle volvió a revisar su reloj.
Quedan 10 minutos. Ya está, dijo Luis, cerrando su maleta. Ya empacamos lo más importante. ¿Y la televisión?, pregunté. ¿Y la cadena de oro? ¿Y toda la ropa cara que compraron con dinero falso? Eso lo pagamos nosotros, murmuró Luis. Exactamente. Lo pagaron ustedes. Con su tarjeta de crédito. Ahora tienen que vivir con esa deuda. Yasmín se acercó a mí una última vez, con lágrimas reales corriendo por su rostro. Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que hicimos mal. Pero no puedes cortarnos de tu vida para siempre. Somos tu única familia. La miré directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de amor y dolor que nunca había experimentado antes. Yasmín, tú eras mi única familia. Pero la familia real no se traiciona. La familia real no miente. La familia real no roba. Podemos aprender. Es demasiado tarde para aprender, hija. Es hora de que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. ¿Y qué va a pasar contigo? Vas a estar feliz viviendo sola, sin nadie que te quiera. Sonreí con una tranquilidad que no había sentido en años. Yasmín, por primera vez en mucho tiempo, voy a estar en paz. Voy a vivir en mi casa, con mis cosas, tomando mis decisiones. Voy a despertarme cada mañana sabiendo que nadie me va a mentir, nadie me va a robar, nadie me va a manipular. Pero vas a estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada. Michelle anunció. Se acabó el tiempo. Luis y Yasmín tomaron sus maletas con manos temblorosas. En la puerta, Yasmín se volteó una última vez. Mamá, cuando te des cuenta de que cometiste un error, cuando te sientas sola y arrepentida, va a ser demasiado tarde. Nosotros no vamos a estar esperándote para siempre. Hija, respondí con una calma absoluta. El único error que cometí fue confiar en ustedes. Y no me voy a arrepentir de haber defendido mi dignidad. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en 5 años, la casa quedó en silencio completo. Karen, Michelle y yo nos quedamos ahí paradas por un momento, procesando todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes, tía Magda?, preguntó Michelle. Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa noche, fui a mi verdadera casa por primera vez como su única dueña. Abrí la puerta con mis propias llaves, encendí las luces que yo había elegido, me senté en mi sofá nuevo. Todo era pequeño, pero todo era mío. Me preparé una taza de café en mi cocina, me senté en mi jardín a ver las flores que había plantado, y por primera vez en décadas, no tuve que preguntarle a nadie si podía ver mi programa favorito en la televisión. 6 meses después, Luis y Yasmín perdieron la casa de sus padres por no pagar la hipoteca. Escuché que se mudaron a un apartamento pequeño y que Luis tuvo que tomar 2 trabajos para pagar las deudas que habían acumulado. Yasmín me llamó una vez, pidiendo ayuda, pero yo ya había cambiado mi número de teléfono. Karen se convirtió en mi mejor amiga y vecina. Michelle me visita cada semana. Mi hermana Nidia viene a almorzar los domingos. Tengo una vida social más activa que nunca, rodeada de personas que me respetan y me valoran. A los 74 años, aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no a quienes te faltan al respeto. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Hoy, cuando me despierto en mi casa, en mi cama, viendo mis flores por la ventana, sé que tomé la decisión correcta. No cambiaría ni un solo día de esta nueva vida por todos los años que pasé siendo invisible en casa ajena. Porque al final del día, la única familia que realmente importa es aquella que te ama lo suficiente para respetarte. Y si esa familia eres solo tú mismo, eso es más que suficiente.